Buenas tardes, compañeros, compañeras y maestro. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Saúl y les hablaré del tema Breve Historia de la Filosofía. Pasemos con la introducción. En este primer tema hablaremos sobre el nacimiento o surgimiento de la filosofía. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es un filósofo? O mejor dicho, ¿qué piensas tú que es un filósofo? Usualmente, cuando se piensa en la filosofía, lo primero que se cruza por nuestra mente es un conocimiento inmenso, o en este caso, que un filósofo es una persona que a lo largo de toda su vida ha adquirido innumerables cantidades de conocimiento de todo tipo. Pues no. Entonces, ¿quién es un filósofo? Un filósofo es una persona que se interesa en aprender, que se interesa en entender el funcionamiento de todo lo que lo rodea. Desarrollo. La filosofía nació en la antigua Grecia, más o menos en el siglo VI a.C. El periodo presocrático fue el primer periodo de la filosofía. Pero, ¿cómo se dio su origen? Su origen se dio cuando se le puso atención a todas las cosas que nacen y mueren, cuando se preguntaron, ¿por qué si ayer hacía calor, hoy hace frío? Uno de los filósofos que más resaltaron en este periodo fueron Tales de Mileto, quien estableció como principio de generación de las cosas al agua o a la humedad, debido a que se encuentra en todos los cuerpos bajo sus estados físicos. Se distinguió como astrónomo e ingeniero. Demostró por primera vez un teorema geométrico. Anaximandro. Él consideró el principio de todas las cosas que se encuentra lo que llamó el apeirón, o sea, lo infinito, principio del cual las cosas provienen. Anaxímenes. Para este filósofo, el aire origina todas las cosas a través de la condensación y la refracción. De esta manera se origina el fuego, las nubes, el agua, la tierra y otros elementos. Y aquí dos diapositivas sobre uno de los dos filósofos. Ahora hablemos del siguiente periodo, el cual es el periodo socrático, el cual lleva este nombre gracias al muy reconocido Sócrates, el cual obviamente vivió durante este periodo, junto con otros pensadores conocidos como los sofistas. En este periodo, en vez de pensar en lo que pasaba en los exteriores del universo, se concentraron en lo que realmente importa, en las personas. Se preguntaron los filósofos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué sentido tiene la política? Los ya mencionados sofistas se consideraban egoístamente los maestros de la filosofía, la cual consistía fundamentalmente en el cultivo de la oratoria, la retórica y la dialéctica, que definían como el arte de discutir. Estos mismos fueron los creadores de lo que hoy conoce la lógica como sofismas o falacias. En otras palabras, daban argumentos que parecían correctos, pero en realidad no lo eran. Sócrates trató que su filosofía fuera diferente a la de los sofistas. Él no cobraba por sus enseñanzas, cosa que los sofistas sí hacían. Las enseñanzas de Sócrates consistían en diálogos informales que se llevaban a cabo en la plaza pública de Atenas, la ciudad en la cual él nació. Por medio del diálogo, que el ateniense llamó mayéutica, el significado de esta palabra es el arte de dar a luz o de parir el conocimiento. Él trataba de llegar a diferenciarse de los sofistas a través de un conocimiento verdadero y universal. En efecto, Sócrates quería llegar a la formación correcta de lo que en la lógica se le llama conceptos, a las definiciones certeras de cada cosa. Y aquí una diapositiva sobre Sócrates. Conclusión. En conclusión, la filosofía de Sócrates fue la más importante, ya que él se preocupaba por los ciudadanos, sus vecinos. Se preocupaba por la inmensa ignorancia que existía en ese entonces y seguirá existiendo, porque una persona que no conoce el bien comete el mal sin saberlo. Así que él se dirigía a los políticos, artistas, inclusive los sofistas, además y demás personas para hacerles diversas preguntas que cambiarían el pensamiento de algunas de ellas para bien. Les hacía preguntas acerca de los valores, de la virtud, de lo que es justo. De esta manera dejó un legado muy marcado hasta entonces. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y se haya entendido. Gracias.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Omar Alvarado Hernández. Soy de Mecánica Industrial, sexto B. Soy el número de lista número 2 y me tocó el tema exponer el periodo presocrático. Como introducción vamos a dar el concepto de la filosofía y sus funciones. Bueno, no sus funciones, sus características. La filosofía nació en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. En este primer periodo de la filosofía se conoce como presocrático, es decir, aquel que tuvo lugar antes de que se apareciera el destacado filósofo griego Sócrates. En el tema principal de la filosofía presocrática fue la naturaleza o physis, como se decía en griego. Los filósofos de esta etapa se ocuparon del problema del movimiento o del cambio que sufrían las cosas. Observaban que todas las cosas nacen, cambian o se mueren, se tornan frías o calientes, así como otros elementos más. Por lo que tiene que haber un principio permanente o esencial que logre explicar todos estos cambios. En la búsqueda de este principio fundamental, Oarge encaminó sus investigaciones entre los mismos filósofos que permanecieron en esta primera etapa, como por ejemplo lo son Tales de Mileto. Él es un filósofo que estableció como principio de generación de las cosas al agua o la humedad, debido a que estos se encuentran en todos los cuerpos bajo sus diversos estados físicos. Se distinguió como astrónomo e ingeniero, realizó por primera vez la demostración de un tema geométrico. Otro es Anaximandro. Él es un filósofo que consideró que el principio de todas las cosas se encuentra en lo que él llamó apeirón, o sea, lo infinito o ilimitado, o lo que todas las cosas, y que todas las cosas provienen de ellas, incluyendo los contrarios. Uno más es Anaxímenes, quien junto a los demás filósofos integró la escuela de Milesos, debido a que todos estos eran originarios de la misma escuela griega o colonia Asia Menor del nombre Mileto. Pero este filósofo decía que el aire, todas las cosas, se hacían a través de la condensación y rarefacción. De esta manera se originaba el fuego, las nubes, el agua, la tierra y otros elementos más. Así como estos tres, hay muchos más filósofos que comentaremos en la conclusión. Los pitagóricos, otro más de ellos es Pitágoras, ya que junto a los milesos o jónicos surgieron en esta importante época, y acá al igual que ellos buscaba afanosamente la verdad de las cosas. Muchos de ellos lograron formar escuelas que tuvieron significativas repercusiones en la historia. Tal es el caso de la escuela pitagórica fundada por el mismo mítico y matemático, Pitágoras de Samos. En esta escuela era una especie de hermandad mística orientada hacia la liberación del alma, pues las necesidades corporales constituyen un obstáculo para la conquista de la verdad, tarea suprema de la filosofía. Los pitagóricos pensaban que hay que pugnar por una vida eminentemente contemplativa. Quien llega a encarnar a esta vida es un verdadero y completamente sabio, un sopos. Precisamente Pitágoras se le atribuye la creación del concepto de la filosofía como amor a la sabiduría o el conocimiento. Además, él es el autor del teorema que lleva su nombre. Según los pitagóricos, el principio de la esencia de todas las cosas son los números. Estos sabios establecieron que uno es un número y que uno es un número y un punto, el 2 la línea, el 3 la superficie y el 4 el sólido. A cada astro le asignaban una nota y suponían que el conjunto por una armonía producía una música celeste. En conclusión, de todos estos filósofos se crearon en la edad presocrática como muchos más para revolucionar la historia y las frases místicas, así como las dudas que tenían la mayoría de la gente y las personas. Más como estos filósofos son como Permites de Elea,
Él fue un filósofo presocrático que vivió entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. Él consideraba que el movimiento como una manera de ilusión. Él planteó que el verdadero conocimiento se llega por la razón y no por los sentidos. Otro es Zeno de Elea, uno de los discípulos de Parménides. Formuló argumentos lógicos para reforzar atrevidas tesis a lo que el movimiento no existe, que en un dado caso es imposible ser concebible desde un punto de vista lógico. Uno más de los tantos es Heráclito. Él fue un filósofo que se le consideró como un opositor de Parménides de Helena frente a ser eterno e inmutable. Del gran filósofo de Elea, Heráclito sostuvo el movimiento en el que el cambio y de la multiplicidad. Heráclito pensaba que las cosas se presentaban de una lucha incesable. Todo esto nace o existe por la destrucción de las cosas, así decía Heráclito. Todo fluye y el famoso principio de la identidad de las cosas siempre se hace trizas. Según él, nadie se sumerge dos veces en el río. Este no es el mismo, por el agua corre, precipita, se renueva y esta ya no es la misma. Decía sobre el agua. Así en la multiplicidad de las formas, en este constante movimiento, revela el ser de las cosas y las necesidades de encontrarles una unidad para comprenderlas. Heráclito también practicó la dialecta, ya que prolustaba que la realidad es contradictoria y lo nuevo es el resultado de la interpretación de los opuestos. Bueno, estos fueron los principales filósofos que estuvieron en el periodo presocrático y, y toda su repercusión que tuvieron en el mundo. Y ya, esto fue todo. Muchas gracias. Adiós. Hola, buenas tardes. Hoy les vendría a hablar sobre la breve historia de la filosofía y todo lo que pasó en ella. La palabra filosofía viene del vocabulario griego que significa filos, que es amor o amistad, algo así, y sofía, que significa sabiduría, que vendría, juntando las palabras, vendrían diciendo amor al conocimiento, a la sabiduría, que en los últimos tiempos en los que se trataron de usar la filosofía, se enfocaban más en lo externo, que eran las estrellas, los planetas y todo lo externo. Nunca pensaron en nosotros. Eso fue en los tiempos presocráticos, que fue antes de que estuviera uno de los grandes pioneros de la filosofía, que fue Sócrates, que él ya se enfocó en otros tipos de filosofía. Y los filósofos no son las personas que saben mucho, sino que los que piensan más allá de las cosas cotidianas, que puede ser que no, pues que ves el cielo nublado, no, pues que va a llover, no, que ves el, que hace sol, no, pues que va a hacer calor. Son pensamientos más allá de los cotidianos en los que se enfocaron. Y hubo varios filósofos que pensaron en diferentes cosas, que se enfocaron en diferentes cosas cada uno. Eh, Uno de ellos fue Tales de Mileto, que se enfocó más en ver en pensar de dónde venía el agua, los principios del agua, porque en verdad nadie sabía de dónde emergía el agua. Antes no sabía, ellos pensaban antes que era algo mágico o algo que todavía no tenían información sobre el tema, porque no tenían la información, eran tiempos muy antiguos. O había diferentes filósofos que cada uno se estudiaban cada cosa, que depende de lo que ellos decidían enfocar su pensamiento. Como Anaximandro, fue uno de los filósofos que empezó a considerar la teoría donde inició todo, del,
de dónde proviene todo, dónde se creó la primera partícula, la primera molécula que dio vida al planeta como lo conocemos. Y así hubo muchos que se enfocaron en diferentes ramas de su estudio. Y pues eran personas que eran muy valoradas porque intentaban dar a conocer las cosas de cómo nace, cómo muere una persona, daba información a las personas, o muchos cobraban y otros, como Sócrates que daba la información en su pueblo, pues en su ciudad natal, en la plaza, para que todos lo oyeran. En el periodo socrático, Sócrates se enfocó más en los pensamientos de que en el cuerpo humano, en cosas más personales, no se enfocaba tanto en el planeta, no se enfocaba tanto en el universo, se enfocaba más en de cómo fue creado el hombre o por qué tal cosa que se usa, por qué la sociedad, qué es el hombre, qué sentido tiene la política. Y había otros que fueron antes de Sócrates que se hacían llamar los sofistas, que ellos se hacían llamar los maestros de la sabiduría. Y ellos siempre discutían entre ellos para saber qué tiene el mejor argumento para hacer tesis y contratesis para poder dar informar sobre algo entre ellos mismos, para hablar entre varios, que era una buena manera para dar un punto a conocer lo que pasaba, para que no no se, ¿cómo se podría decir? Pues para que se complementaran entre ellos mismos. Se complementaban la información de que no, yo tengo esta teoría, no, pues esta teoría no es acertada que la tuya, y así hablaban entre ellos. Y la filosofía de Sócrates fue muy distinguida, porque los sofistas cobraban por su información, por escuchar cobraban lo que los que ellos pensaban, y Sócrates no. Ellos daban sus enseñanzas como, bueno, Sócrates daba sus enseñanzas como diálogos, eran informales, era pues diferentes, no era que la clase fuera a tal hora o así. Él cuando podía, bueno, no sé muy bien cómo estuviera, pero él daba sus clases en una plaza pública de donde vivía, Atenas, que era su ciudad natal. Después de Sócrates llegaron dos filósofos que fueron Platón y Aristóteles, que Platón era, ¿cómo se podría decir? Alumno o era mm, un discípulo, era discípulo de Sócrates, que cuando murió Sócrates no dejó nada escrito, que Platón, sino que Platón lo que hizo fue dar los conocimientos que le transfirió Sócrates, porque Sócrates no dejó nada escrito, sino que él dijo de todo lo que se acordaba que le había dicho, de todos los conocimientos, de todo lo que él conocía que le dejó Sócrates. Y Aristóteles era alumno de Platón, que él también tenía un pensamiento muy profundo y todo eso para, me quedé sin aliento. Eh, para dar pues a conocer, uno de los diálogos de Platón era que quería dar el conocimiento de cómo funcionaba el amor o así, cómo quería dar cómo era el amor y el razonamiento, que son cosas muy distintas. Él daba el razonamiento como un caballo obediente que seguía órdenes de la mente y a los sentimientos y a las pasiones como a un caballo salvaje e indócil que seguía los instintos, que no tenía alguien que lo manejara. Y así hubo muchas obras que hicieron Platón y Sócrates que fueron dándoselas a conocer a las personas cotidianas, pues, que para que tuvieran conocimientos más allá de lo normal. Y pues en conclusión de este tema, podemos ver que
pues todos podríamos ser filósofos, nada más es dar a pensar un poco más de las cosas que nosotros vemos normalmente, pensar por qué funciona cómo funciona el sol o cómo funciona el universo. Así se empezó todas las teorías de cómo fue creado, que la teoría del Big Bang fue creado por un filósofo, al final de cuentas un científico, que se puso a pensar y se puso a investigar cómo pudo haber empezado y todo. Y pues esto es todo de mi exposición. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Gabriel Arámbula Rodríguez y hoy vengo a hablarles sobre el legado de Sócrates. El principal legado de Sócrates quizás fue su propia muerte, ya que tuvo que presentarse un jurado de ciudadanos atenienses para contestar a los cargos de corrupción de los jóvenes atenienses y a Sevilla, un filósofo condenado a la muerte de la cuna de la democracia, Atenas. Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura, tuvo una gran influencia en el pensamiento occidental a través de su discípulo Platón. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes representantes de la filosofía universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo discípulo Aristóteles, y estos tres eran conocidos como los tres filósofos más representantes de la filosofía de la antigua Grecia. Pese a que no dejó ninguna obra escrita, Sócrates, y son escasas las ideas que pueden atribuírsele con seguridad, Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él. Sócrates nació en una familia de clase media y era el hijo del escultor Sofronisco y de Fanereta, de oficio partera. De su infancia y su juventud sabemos muy poco, aunque se cree que durante todo ese tiempo se dedicó al oficio de su padre, aunque pronto se interesó por el pensamiento y concreto por las doctrinas de filósofos jonios como el Arquelao de Mileto, discípulos de Anaxágoras, de las que pronto se distanció. Dada su condición de ciudadano medio, participó como soldado o piloto en distintas batallas durante las guerras de Peloponeso, y parece ser que en una de ellas, la batalla de Potidea, salvó la vida de Alcibíades, quien se convertiría en su discípulo. Acabada su condición de soldado, pasó a formar parte de la vida pública de Atenas y llegó a convertirse en uno de los miembros de consejos de los 500. Es durante esta época cuando se distancia de las teorías sobre la naturaleza de los presocráticos y se centra en el conocimiento de uno mismo y del ser humano en general. A partir de ese momento, como hacían los sofistas, forma un grupo de discípulos entre los que se encuentran Platón, Alcibíades, Genofonte, Anistenses, Critias, Critón, Aristipo y Fedón. A estos se le anima a que sean mejores sabios, obedeciendo la voz interna de su daimon. Restablecida la democracia, Sócrates, no muy partidario de la misma, se enfrenta a los sofistas, los cuales le llevan a juicio acusándole de impío y corromper a los jóvenes. Sonanito, representante de los artesanos y políticos, Melete de los poetas y Licón de los oradores, quien inician el pleito ante un tribunal popular que finalmente lo condena a beber circuito hasta la muerte. Pese a sus discípulos intentan planificar un plan de huida, Sócrates lo rechaza, ya que la ley de su ciudad, su mujer Xantipa y su hijo se ausentan durante el proceso y Sócrates muere rodeado de algunos de sus discípulos. Con esto quiere decir de que los discípulos están haciendo un plan para que Sócrates escapara, pero él respetaba tanto las leyes de su ciudad que pues decidió que lo ejecutaran. Y su esposa y su hijo pues se alejaron para no tener que vivir eso. Desde ese momento el filósofo se convierte en una figura de gran trascendencia para el pensamiento posterior, que cuenta con Platón como principal precursor y que considera a Sócrates como el hombre más sabio y justo de su tiempo. Con el tiempo, la sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos.
El poder de su oratoria y su facultad de expresión pública eran su fuerte para conseguir la atención de las personas. Otro pensador y amigo influenciado por Sócrates fue Antístenes, el fundador de la escuela cínica de filosofía. Sócrates también fue maestro de Artisipo, que fundó la filosofía cirénica de la experiencia y el placer, de la que surgió filosofía más elevada de Epicuro. Tanto para los estoicos como el filósofo griego Epicteto, Sócrates representó la personificación y la guía para alcanzar una vida mucho superior. Tuvo gran influencia en el pensamiento occidental a través de obra de su discípulo Platón. Pensamiento de Sócrates. El pensamiento de Sócrates fue la forma parte de un discurso oral, siendo un discípulo Platón a quien forma de diálogos pone en boca de su maestro en mezcla del pensamiento platónico de la herencia del propio Sócrates. En conclusión, por algunos, Sócrates fue un sofista más que utilizaba la retórica y la dialéctica para ridiculizar a sus oponentes, y gracias a esto se iba ganando muchos más enemigos. Para otros, como Nietzsche, Sócrates acabó con la verdadera filosofía de los presocráticos. No obstante, en la historia de la filosofía, la mayor de los estudiosos conviene en que una de las figuras más importantes del pensamiento universal, que inicia toda una nueva forma y pensar que es continuada y desarrollada por especialmente Platón y Aristóteles. Pues en conclusión ya sería todo por mi parte y muchas gracias.